o sobre ciertos fenómenos. Pero luego le empecé a rascar más cosas. O sea, si tiene algo que comentar, podríamos comentarlo. Ajá, lo del Charlie Kirk. Pero lo que estaba haciendo es como otra vez esto, pero ahora con lo de las racionalidades. O sea, igual si no lo comentamos ahorita, pues lo vamos a tener ahí en el drive. O sea, como qué onda con lo de las dialécticas. Que más que nada también, pues, qué onda con lo de qué me perdí. Sobre la dialéctica, ¿no? Pues cuando, pues sí alcanzaste a ver eso, creo, de la dialéctica. Ah, bueno, eso capaz que no. Pero lo que decíamos es que como bueno, el ejemplo que puso Alejandra del Protágoras, de que como cada personaje que se subía pues a la cátedra, digamos, tenía su propio público y eso le daba como una endoxa de que sus opiniones o sus premisas que estaba haciendo, ahorita, decir esto, Sergio, las premisas que uno estaba haciendo, pues estaban fundamentadas gracias a las opiniones del público. Y pues lo que hacía Charlie Kirk era eso, ¿no? O sea, siempre estaba, o sea, no importaba si sus opiniones eran verdaderas, sino que había un público que la reputación, o sea, sus opiniones estaban reputadas por un público, no nada más era, o sea, no estaba, sus premisas no necesitaban ser verdaderas, que también es algo propio de la dialéctica. Pero tú qué ibas a decir. Okay. Eso iba a decir lo del Iván, lo del Borges. Pero, ajá. Sí, porque después hace como una clasificación de las distintas como silogismos que puedes hacer y dice, a ver si me acuerdo, pero dice que es el silogismo científico, que es lo que le pertenece al matemático y al filósofo, ¿no? Y luego está el silogismo ¿cómo se dice? Eirético o algo así, que bueno, que es la heurística, que es el arte como de ganar la discusión para dejar en ridículo a la otra persona y no necesariamente para demostrar una verdad o demostrar como ganar la misma discusión, ¿no? El chiste nada más es dejar en ridículo al otro. Luego estaba el filosofema, que es no me acuerdo, pero creo que es el de la dialéctica, ¿no? Aunque también estaba el silogismo dialéctico, que era pues la premisa reputada, o sea, la premisa que se encuentra en la dialéctica, pero que está, pues, ¿cómo se dice? Que es endoxa, pues, que es acreditada por la opinión común. Y luego está también el sofisma, ¿no? Que es lo que está pues destinado nada más al convencimiento y todavía pues como al enriquecimiento monetario que tiene pues ganar un discurso, ganar una discusión, como las vencidas nomás para ganar. Ajá, esa es la heurística. Que realmente pues más bien es que en la dialéctica siempre lo refiere a Aristóteles siguiendo el texto, no es su opinión. A que la dialéctica siempre tiene el fin nada más de ganar una discusión. No necesariamente se necesita pues que las premisas sean verdaderas o cualquier otro fin, o sea, el único fin es ganar las discusiones. Pero no quita que pueda haber premisas verdaderas e hipótesis verdaderas o demostraciones en una dialéctica. Eso no se quita porque no sea el fin. Como bien va a ser Aristóteles, ¿no? Al principio de los libros, que es lo que vamos a ver ahora con la física. Pero estoy tratando de buscar cuando dice todo esto de los... ¿cómo se dice? Sí, Alejandro. Pero creo que la heurística es como un paso antes de la dialéctica, ¿no? O sea, como que no es el discutir por el discutir. ¿Cómo? Creo que se me fue la voz. Mejor lo escribo. ¿Me escucho bien o me escucho a destiempo? No, sí, se escucha bien. Pero creí que te había escuchado. Que creo que la heurística, si no me equivoco, está como antes de la dialéctica, porque la heurística sería como nada más el disputar por el disputar.
como el litigio, y ya la dialéctica es como superior a la erística. O sea, si no me equivoco, creo que así lo entendí yo, pero no sé si mi... Yo diría que es que Creo ahí se toma la dialéctica, pero en tanto su dimensión de poder, pues de, ¿cómo se dice? Hay una parte donde habla acerca de que de las funciones que tiene la dialéctica, y una de ellas es que como que hace el ejercicio del nous, lo trabaja para poder acercarse a la forma, que era esa, pues la forma metafísica, ¿no? O sea, la forma separada de el eidos, la forma separada de la cosa, que es lo que aprende el nous, y después como digamos que se le olvida, ¿no? Entonces tiene que escarbar para dar cuenta de eso, ahí la dialéctica, como tú la dices, está tomando en cuenta esa función, o sea, la función que tiene la dialéctica en la filosofía, ¿no? Que es que puede, es que no sé trabajar, pero pues la que fortalece el nous, pues, para que pueda aprender la forma. Y entonces lo erístico tiene una dimensión eh, como más peyorativa de la dialéctica, o más peyorativa del discurso, ¿no? Pero yo lo que entiendo en Aristóteles más bien es que la dialéctica es el sustrato donde se dan todos esos discursos, ya sean erísticos, sean verdaderos, o sean sofismas, o sea, lo que sea, todo se da en la dialéctica, porque la dialéctica, el fin siempre va a ser eh, ganar una discusión y ya, o sea, eso es todo. Pero pues en ese ganar discusiones, que también recuerden que las discusiones tienen como reglas y principios que se tienen que seguir para que sean dialéctica, ¿no? Si no siguen esos, no es dialéctica. Entonces, sí, yo creo que todas estas cosas que son esto, los didascálicos, los dialécticos, los peirásticos y los eirísticos, o sea, todo eso es lo que se da en la dialéctica. Pero había otro donde más bien clasificaba, aquí está, de los silogismos que se pueden hacer o que aparecen en una dialéctica, ¿no? Que es el filosofema, que es el silogismo apodíctico. Ese sería el científico, no, yo lo dividí, ¿no? Pero no, sí, el filosofema es el silogismo apodíctico, o sea, el de la ciencia, el que habla acerca de la causa de la cosa y de, ¿qué era la otra cosa? De su correspondencia entre el silogismo y la realidad. A ver, ¿qué andan diciendo? No, ya dije. Nada, me andan pidiendo el nombre del libro. Usted sigue, usted sigue. Okay. Está ese silogismo apodíctico y luego está el epiqueirema, que es el silogismo dialéctico. Del dialéctico. ¿Y qué tenía? No, pues no me acuerdo bien qué era esto del epiqueirema, pero es una que se da en la dialéctica, supongo. El sofisma, que es el silogismo erístico, ahí ese es el que nada más busca dejar en ridículo al otro. Y el aporema, el silogismo que acaba en contradicción. Supongo que el epiqueirema, el epiqueirema es más bien el silogismo que no necesariamente tiene que acabar en contradicción, pero que sí concluye el diálogo. Pero no me acordaba de este. Y pues está eso, ¿no? Eso lo pondré en el cuadrito que tenía planeado hacer, pero me pareció importante mencionarlo y sobre todo para seguir viendo qué onda con lo que de la dialéctica, porque es algo que si no tenemos claro este capítulo no nos va a quedar claro tampoco. Porque básicamente, bueno, estoy viendo si hay otra cosa aquí importante y si no ya nos lanzamos. También esto que preguntabas, Javier, que si la dialéctica tenía como un eco socrático. Digamos que sí, pero que lo hacía diferente. Creo que sí te contesté algo así, ¿no? Pero viene más bien aquí en la página 52, ¿no? Que hace la diferencia entre una dialéctica que versa acerca de la esencia y otra dialéctica que cuenta Aristóteles en el Parménides, que es la que aparece
pues en el personaje de Zenón, bueno, en el propio Zenón, con la división, no se da cuenta, el problema, que es si recuerdan, es el leitmotiv de la dialéctica, ¿no? Que existe un problema y hay dos interlocutores que buscan aventar premisas acerca de ese problema. Bueno, el problema lo que tiene que hacer, que no hacía la dialéctica socrática según Aristóteles, es que uno tiene que aventar las dos premisas y llevarlas y desarrollarlas hasta su máxima como expresión, digamos, para ver si en ese tiempo son verdaderas o falsas. Pues hay que llevar a las premisas a una conclusión y ver si tiene pues ese carácter científico, ¿no? Y así es como se va a desarrollar una dialéctica, pues esa dialéctica que nos da los principios, que son los principios del nous, para saber dónde parar en como ¿cómo se dice? En esa regresión al infinito que decíamos que había en las demostraciones, que siempre tenía que haber una demostración indemostrable para que el filosofema tenga carácter científico. Pero bueno, eso también del filosofema, el sofisma está bien porque luego aparece muchas veces en textos de filosofía y ni sabemos qué onda, ¿no? Pero sí, eso en cuanto a la dialéctica nomás. Quería mencionarlo, ¿no? Un pequeño desfase de 35 minutos. ¿Qué más? Pero está bien, porque nos queda claro qué onda con esto. Aquí, y ahora sí vamos a entrar con el segundo cap, ¿no? Que es el del método de la física. Si lo leyeron, espero que le hayan agarrado como el chiste al libro, que es lo que, pues por lo que lo pusimos, ¿no? Ahí medio con fe, ¿no? Tampoco sabíamos nosotros cuál era el chiste del libro, pero yo creo que ya con este capítulo queda bien fundamentado que pues, lo que está haciendo Berti, como vimos ahí con el prefacio, es que no está haciendo una aportación original o una interpretación nueva de Aristóteles. Él nada más está queriendo dar cuenta de qué tipos de racionalidad usa Aristóteles en qué partes de cada ciencia. Que la ciencia particular que como aborda Aristóteles, pues está contenida en los diferentes libros, ¿no? O sea, por ejemplo, las ciencias de la física, las ciencias prácticas en la ética y la política y tal. O sea, lo que está haciendo Berti, bueno, lo que yo pienso que hace es que está tratando de indicar dónde usa, qué tipo de racionalidad usa, en qué apartado y tal. Que es pues lo que, como el modo en el que va analizando las diferentes ciencias acá en Aristóteles, no sé si también ustedes se dieron cuenta de esa forma en la que procede el Enrico Bertino, a diferencia del Reale, que por ejemplo ahí, bueno, habría que empezar a pensarnos acerca de las diferencias entre cómo aborda el texto Reale y cómo lo aborda Enrico Berti, pero pues sí hay, o sea, sí hay una diferencia en cuanto a método, ¿no? O sea, yo creo que Enrico Berti se enfoca más en el método, pues obviamente, no sé, se llama el método de la física, ¿no? Hasta acá que la mayor revelación. Pero en cambio Real, pues sí se fijaba más como en los conceptos y en su apartado medio histórico y sus ecos que tenía con Platón, no sé, sí se veía más. También se veía también como pues mucha carga semántica como en las palabras referentes que él utiliza, que siempre tiene una referencia con un concepto en Platón. Berti camina despacio y nos quiere dar la mano. Real le piensa que ya te sabes el camino de memoria, así lo veo. Sí, eso también lo pienso así. Sí te da más, como que el Berti va más tranquilito. Siento que Reale, bueno, yo le entiendo a Reale, no pasa nada, pero sí, si no tienes como esa conciencia en historia de filosofía, sí se me perdería más machino con Reale, con Berti lo veo más tranquilo. Fast pace, dicen los gringos. Eso no me la sé. Pero bueno, ese era leí como un comentario general, ¿no? De qué onda con la lectura. Y nuevamente hay unas cosas que fuera del método, bueno, yo lo que quisiera hacer en la sesión nada más es ver en qué apartados aparece esto
de lo que él llama cómo procede Aristóteles, ¿no? De pronto si con lo del acto y potencia procedió de forma dialéctica o si procedió de forma científica o cómo le hizo, ¿no? Y ya, porque muchas de las cosas, como los conceptos, por ejemplo, el acto de la potencia y todo eso, o la demostración de la existencia de Dios, o la demostración de la eternidad del movimiento, ya las vimos, ¿no? Que no estará de más como recordarlas, pero suponemos que ya las vimos. La frónesis, ¿cuándo, apá? No, la frónesis todavía no va a salir en unas 15 sesiones, capaz. Así es. Ajá, ok. Entonces, pues sí hay que recordar también muchas de las fórmulas que usa Aristóteles, ¿no? Para dar cuenta, sobre todo el análisis lingüístico que hace Aristóteles cuando quiere como demostrar la existencia de algo, ¿no? Que, por ejemplo, como lo hacía con lo del, ¿cómo se llama? Con la existencia de un primer motor, ¿no? Que venía a partir de que si el movimiento y el tiempo es eterno, pues algo eterno tuvo que hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener como esas lógicas en mente cuando pensamos en cómo llegó a ciertas conclusiones, ¿no? Cuando nos refiramos a su método y no tanto a cómo le hizo para llegar a las conclusiones. Que pues también es lo que hace este Bertino, o sea, no te explica pasito a pasito cómo le hizo, pero te dice, aquí se usó la racionalidad dialéctica y aquí se usó la racionalidad más científica. Eso estuvo bueno, ¿no? Ya a lo mejor cuando empecemos a leer la, la física, que de repente aparecían como fragmentos y sí les entendía y se me hizo perro eso, ¿no? Porque ya les entendí. Y eso quiere decir que pues la terminología que estamos viendo aquí en Aristóteles de pronto nos empieza a ayudar, ¿no? Porque luego Aristóteles marea mucho con esto de que, pues si queremos entender esto hay que recurrir a la causa de las causas y no sé qué, y pues si no hay familiaridad con la jerga aristotélica, de pronto nos podemos perder. Pero nada, esa como impresión del NUS que tengo de que ahora ya no me parece tan imposible abordar la física, por lo menos en los fragmentos que vimos. Entonces ya tanto jaleo, ¿no, chavales? Ahora sí ya hay que comenzar con esto. Pues según yo hice como que una hojita con la lectura resumida, pero creo que va a tocar otra vez a pegarme al texto. Bueno, no, así le voy a leer, que tengo otra. Pues aquí primero es como la discusión acerca de que qué fue primero, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene la física dentro de pues no sé cómo decirlo, en el sistema aristotélico. Que, por ejemplo, con este Reale, vimos que no alcancé a ver cómo lo hacía Reale, no me acuerdo si él lo justificaba, como por qué abordó primero la metafísica antes que la física, como no, ya me acordé, pues más bien porque la filosofía primera era la metafísica y la filosofía segunda era la física, y así, esa fue como la justificación. La justificación para, pues, abordar primero la metafísica y luego la física. A ver, espérenme, ahorita vuelvo. Ahí está, es que sí me hablaron para ir por carne estos compas. Como que ir por carne, estoy haciendo la labor magistral, ¿no? De dirigir el curso, el círculo. Entonces, sí, no, aquí va a ser como la justificación entera de este Berti para poner el lugar de la física. Y pues su primera, o sea, va a empezar como a rastrear ciertos órdenes de primero el diente, después el pendiente. Pues sí, pero aquí es al revés. Aquí el diente es Aristóteles y el pendiente también. Va a empezar a rastrear como ciertos órdenes, ¿no? Y ya vimos del Andrónico de Rodas, ¿no? De que, pues, la metafísica estaba acomodada así porque iba después de la física. O antes, no me acuerdo. Y pues ya no, así es como ese primer orden, que de hecho va a ser el orden del Andrónico de Rodas, que eso me parece explicarlo ya cuando leamos a Aristóteles, ¿no? Pero
pues es algo más como de aparato crítico, que es el orden mismo que usa Immanuel Becker para hacer esta numeración de los libros de Aristóteles. ¿Qué es este? Mira, a ver si se ve. Bueno, si ustedes abren acá un libro de Aristóteles, bueno, y no sé si se ve, acá está arriba, que dice 1000 no sé qué A. A lo mejor se ve, no sé si se ve, capaz me fui a la mierda y se ve horrible, ¿no? Pero esa es como la numeración con la que nosotros podemos identificar a Aristóteles. Bueno, Aristóteles, ¿no? Pero sí, como los ciertos pasajes o cómo está numerada pues el devenir de los escritos de Aristóteles, cómo está ordenado. Entonces, si tú quieres citar, así te puedes dar cuenta de si tienes una buena edición, si tienen los numeritos de al lado que se llama numeración de Becker, así la podemos buscar. Si lo tiene es buena edición, si no lo tiene es basura, sí lo podemos decir. Porque pues también es no respetar esa numeración, es como que pues tampoco seguramente vas a respetar la traducción y los aparatos críticos, ¿no? Pero, igual es eso, ¿no? Y también que, pues uno no cita a Aristóteles como lo cita Senapa, ¿no? De que PP 27, Aristóteles Metafísica. No, se cita diferente. Tiene un citado ahí diferente, la verdad no me acuerdo cómo es, pero es, por ejemplo, los que van apareciendo aquí, que es Metafísica, luego coma, el libro, pues el libro 7, 10, lo que sea, y luego pones el apartado 1000, no sé qué, y luego el capítulo, que es el 5 al 7, algo así. Y así lo va citando, ¿no? Tiene un modo de citar diferente, que a lo mejor después podemos subir cómo se cita Aristóteles, que hay por ahí páginas o foros, no me acuerdo qué. Pero sí, esta es la base, o sea, el orden de Andrónico de Rodas es la base que tenemos en la contemporaneidad del orden de acomodo que hace Becker. Y bueno, ese es como el orden más antiguo del compendio de Aristóteles. Luego está, que yo no sabía que venía de Aquino, pero esta interpretación que hace Hegel como más, yo quiero la versión trilingüe de Gredos, pues todos queremos eso, ¿no? Es la chida. Esa sí tiene la numeración de Becker, ¿no? Como la porra. Es que no sabía que venía esto de Hegel, ¿no? Pues ya ven que Hegel hace él sí, yo creo que él no cree en el acontecimiento, ¿no? Él sí es pura narración. Porque, pues, o sea, la historia de filosofía de Hegel es pura adaptación de los filósofos a su sistema, ¿no? Y pues eso va a ser con Aristóteles, y por eso va a poner la metafísica. Bueno, él más bien va a dividir a Aristóteles en metafísica, que es espíritu, naturaleza y lógica. Así, Alejandra, ¿qué ibas a comentar? Yo tengo una duda sobre un libro que compré de como ontología, pero ¿dónde está? Ay, ¿dónde lo dejé? Como es un autor que utilizan los seminaristas, donde se ve todo lo que es el ente y el ser. Entonces yo quería saber si es para los que van a adentrarse en Santo Tomás de Aquino, y la forma en que lo explican ellos, el ente y el ser, es igual que Aristóteles. O sea, yo podría leer eso y podría estar leyendo Aristóteles, o estoy leyendo la interpretación de esos términos de Santo Tomás de Aquino. A ver, es que no sé dónde está, la tenía aquí en la mano. Yo también pensé en eso. De si el aristotelismo como que atraviesa lo medieval, así tal cual, o si lo adapta. Metafísica. Y por ejemplo, es muy bueno este libro. De hecho, lo busqué y estaba como, o sea, no es tan accesible. Bueno, cuando lo miré el precio, no sé, tal vez fuera, bueno, pues dice noción de metafísica, la metafísica, ciencia del ente en cuanto ente, la metafísica en el ámbito del conocimiento humano, la relación de la metafísica, no, pues aquí ya es más teológico, con la fe y la teología, pero dice, el ente, punto de partida de la metafísica, noción de ente, la esencia,
modo de ser de los entes, el ser acto del ente, el ser acto intensivo. Entonces eso era, no sé si aquí vino Miguel Ángel, que él estudió un rato en el seminario, no sé si hoy se conectó, tal vez él podría decirnos. No. Pero bueno, ¿quién sabe eso? También igual siempre quiero saberlo. No sé, yo también siempre, desde que leí eso de que a mí siempre me salen videos de que hay gente defendiendo su fe y usan el primer motor, así la defienden seguro. Pero lo dicen como causa eficiente. Y ya cuando vimos eso de que Aristóteles no pensaba que el primer motor fuera causa eficiente, sino causa final, dije, pues entonces es como ya es una deformación de Aristóteles, ¿no? O sea, eso ya no es Aristóteles, es Santo Tomás o yo qué sé. Pero desde que también tuve esa idea, desde que me di cuenta de eso, de lo del primer motor. Lo que sí sé, o sea, eso sí estoy seguro, y también aparecen muchas, por ejemplo, el Corondán lo dice ahí en el de Aristóteles, que los medievales, bueno, es una discusión filológica, ¿no? Acerca de las traducciones de los términos de Aristóteles, por ejemplo, ¿cuál era? En las categorías aparece el del sustrato, el del sujeto, el del hipokeimenon, otro el de la sustancia con la usía, el de la forma el de leidos con la forma ¿cómo se dice? O la idea, y cosas así. O sea, varían las traducciones dependiendo, pues, como el aparato filológico crítico que tengan. Y nada más. Es eso, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, es Sergio. Pues de hecho hay un debate, quién sabe si siga todavía en pie, pero de la Osía primera y la Osía segunda, ¿no? Se supone. Creo que alguna vez se los comentó a ustedes dos, ¿no? A ti y a Alejandra. No me acuerdo. Que es precisamente como las dos acepciones que tiene sustancia, una cosa así, no estoy seguro. Puede ver el Iván capaz de ver. No te entendí, la verdad. Pero, ¿vuelvo a repetir más rapidito? Es que hay un debate, no sé si siga todavía en pie, me imagino que sí, porque pues se sigue hablando de Aristóteles, que hay dos acepciones de Osía, que Osía, nada, ¿lo has escuchado de mí? Fuck it, entonces, ¿dónde mierda lo leí? Yo no me acuerdo, sí lo he escuchado, pero no me acuerdo si fue de tío o No, de precisamente a lo que iba es de que por las acepciones y al aparato filológico crítico que están teniendo en la discusión imaginaria entre ellos mismos en el libro, los escolásticos, pues precisamente se llegan pues sí, ¿no? O sea, ¿cuántos ángeles bailan en la punta de un alfiler, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es de que en base a la discusión que están teniendo, precisamente dan una acepción distinta en Ausía, que es sustancia, ¿no? Se supone Ausía es sustancia, ¿no? No sé. No sé, güey, la neta. Yo creo que es eso, es la discusión esa. De que si es sustancia o es enteusia. A eso. Ajá, es eso. Sí, pues la que dije de que muchos medievales lo traducen diferente y creo que los medievales sí era sustancia. Para eso iba mi comentario. El problema con los medievales es que hubo un tiempo en el que era el periodo medieval bajo, del siglo XI para el XIV. Se empezó a estudiar muchísimo más Aristóteles porque se implementaron en las primeras universidades. Y después, en el siglo XIII a XIV, se empezaron a prohibir los textos, no se pueden ni siquiera leer en privado. Entonces no llegaban en cierta parte de Europa, solamente en París se podía leer en voz alta en las universidades de París. Y hasta el siglo XIV, a mitad del siglo XIV, empezó a llegar las ediciones ya con traducciones filológicas más adecuadas por parte de la traducción latina. Porque los que leían antes del siglo XIII leían un Aristóteles semi-traducido, no de forma clandestina, y se leía por parte del entendimiento de la lengua griega, porque tú tienes que aprender griego para poder entenderlo, porque también te enseñaban griego en las escuelas de los escolásticos y de los eruditos. Entonces se supone que Santo Tomás de Aquino tenía una traducción que no era del todo latina, del latín, perdón. Creo que él lo entendía como ente, la usía. Okay. Por eso siempre vas a leer más la palabra ente que sustancia en Santo Tomás de Aquino.
Ok. Pero bueno, más o menos parecido a mi comentario. Pues entonces hay un pedo gigante, Alejandra, es lo que podemos concluir. Sí. Aunque luego no se quiebran mucho la cabeza. O sea, los que ya están abordando así como este compa Alberti, el Real, el Grondal, no se quebran mucho la cabeza en esa diferencia, ¿no? Yo creo que ellos ya la superaron. Digamos. No sé. Esas son esas discusiones Cuando, que decía el Lino de que esto eso no nos lleva a nada. cuando la profesora Meli y Vilo nos ponían los conceptos en el pizarrón, pues nos decían, pues esto es la latina, la usía, y esto es en griego hipokeimenon, el sustrato, o sea, nos ponían todos los términos, pero sí nos decían de dónde venía cada uno, cuál era el griego, el latín, y nos hablaban un poco de esa, no, o sea, nos contextualizaban el concepto, y yo digo que simplemente hay que saber cuándo es usía y el contexto y cuándo es lo griego. Nada más situarnos así, sin irnos ya a esas discusiones. Y ya cuando nos veamos a esas discusiones, ya sería así como lo hace Iván, ¿no? Que él ya se fue a los libros a estudiar más o menos esa problemática que se dio o esa influencia que se dio. Ajá. Uh-huh. Para no revolvernos. Sí. Pues por ejemplo, el Real, me acuerdo en una lectura, decía algo así sobre la traducción de forma. De ahí dos, pues, de que, pues es que aquí parece que Aristóteles lo usa como, ni me acuerdo, ¿no? Pero de repente usaba idea como en un significado y forma en otro. Entonces ya podías hacer como la diferencia. Y ya, ¿no? O sea, nada más como ver esa parte funcional de cómo lo está usando en este párrafo y cómo lo está usando en el otro, ¿no? Que yo creo que igual cuando leamos ya los textos, pues van a aparecer esas discusiones, ¿no? O sea, no creo que peligremos mucho nosotros, a menos que tengan la porrúa, ahí sí peligran, pero nada, nadie va a tener eso. Pero, pero ya a ver qué onda, no llevamos ni una página, ahora sí, qué hacerle. Así entonces estaba diciéndoles esto de que, no, sí, no digo que no sea, o sea, en cuanto a lo que yo he visto de porra de clásicos, no se me hace chido, la verdad. Prefiero la Gredos, ¿no? Porque pues, tampoco es como que esté tan imposible conseguirla todavía. Pero seguro sí tiene buenas. Por ejemplo, me dijeron que estaba buena pues sí, las confesiones, y también para que me dijo Iván, también la de las 7 tragedias de Sófocles, me dijeron que estaba buena. Pero bueno, eso dejamos a un lado. Entonces estábamos diciendo esto de los órdenes, no de lectura, sino de cómo estaban en compendio las obras de Aristóteles, y lo que hace Hegel es darle la vuelta a eso de física y metafísica, ¿no? O sea, la voltea, porque pues la filosofía primera es, de los primeros principios siempre va a ser anterior ontológicamente a la de los principios segundos, que son los de la física, que va a ser una tesis que no va a defender Enrico Bertino, pero dice que el germen de esa, ¿cómo decirlo? No, como de esa tesis de compendio de Aristóteles viene de Hegel. Y aquí Dana me había dicho algo de la lógica formal comparada con la lógica material, ¿no? Que no vino, pero a lo mejor ella nos hubiera dicho algo sobre eso. Que nos decía me dijo que la lógica formal era lo referente a, digamos, en términos aristotélicos, al silogismo y a su, no es que no quiero decir como a su lógica, pero a su, ¿cómo decirlo? O sea, no a su veracidad en cuanto a correspondencia entre discurso y realidad, sino no, a su logos tampoco. A su, fuck it, ¿cómo se dice? Pues sí, a la mera estructura. Ajá. Que si la estructura es adecuada, ¿no? El otro sería la lógica material, ¿no? Que es ya lo que hace Hegel con la materia, y como que tiene una lógica interna y no sé qué. Y ahí yo no sé, no soy experto en Hegel, ¿no? Pero lo que está diciendo es que
pues lo que hacía Hegel con Aristóteles no era darle su lugar a Aristóteles y al aristotelismo, sino que pues él nada más como que metía su doctrina de Aristóteles y decía que pues ahí estaba el germen. Entonces también como que las va matando uno como ese meme donde está la parca y está ahí tocando las puertas. Pues allá mató al Andrónico, no, al Andrónico no, pero ya mató al Hegel y también a este Seller, ¿no? Que es otro filólogo que aparece mucho pronto ahí en textos de filosofía antigua, que sigue la concepción de Hegel, porque como que ese historiano dice que es la primera historia de la filosofía en la modernidad, la de Hegel. Que ojo ahí, ¿no? Quizás se equivocaron, ¿no? Porque ahí tenemos el libro de Kant también. Entonces, sí, también que censura a Seller por seguir el mismo sentido que Hegel, que no es que siguiera la misma doctrina de Hegel de la lógica material, sino que pues conservó el orden y ya está. Y lo que hace Berti es decir que no, que más bien, no diré pedagógicamente, pero en el sentido en el que desarrolló su doctrina Aristóteles, primero va la física, porque son las cosas más conocidas para nosotros, o sea, las cosas de los sentidos, y después va la metafísica, que son las cosas más alejadas de nosotros, que no tiene que ver con el principio ese de que lo más cercano es lo más difícil de conocer y lo más lejano es lo más fácil, sino que en tanto distancia ontológica. Entonces, esa es su justificación de Berti para acomodarlos primero la física y luego la metafísica. Eso así empieza el capítulo, ¿no? Y también por esto de que en la física Aristóteles adoptó como que germinó sus doctrinas más importantes. La formal no importa si es verdad o no, solo que se respete la estructura y la materia sí le importa la verdad. Ajá, es eso. Que lo material sería Hegel y lo formal sería Aristóteles. Ahí el Aristóteles no de Hegel, sino el Aristóteles verdadero. El Aristóteles del acontecimiento. Aquí también se apoya de este tal Wolfgang Wieland. No sé quién sea, pero hay que notar ese nombre porque lo menciona unas cuantas veces. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ahí. Yo levanté la mano. Es que acá noté yo una nota en mi PDF de este Wolfgang. Déjenme encontrarla rapidito. A ver si no se me perdió. Acá está. Pues era un alemán. No, tampoco noté muchísimo, ¿no? Pero era un alemán que hizo una tesis sobre Schelling y la dirigió Gadamer. Gadamer la dirigió. Y pues tiene fotos con él también, cuando ya estaba muy ruquillo el Gadamer y estaba joven. Y tiene como 20 ensayos, de los cuales la mitad tienen que ver con lógica aristotélica. Él estuvo dentro de su dentro de su SNI, por así decirlo. El SNI de allá de Alemania estuvo organizando un Novum Organum como el de Francis Bacon, pero más moderno. Y parecía a los pocos datos que encontré de él que era muy importante en la lógica aristotélica de su tiempo en Alemania, ¿no? Que es como entre los 80s al 2010, más o menos. No, pues está bien. Pues ahí también estoy viendo la conexión que hay entre discípulos, ¿no? O sea, yo te dije que Merti a lo mejor tenía influencia heideggeriana, ¿no? Pues con Gadamer y con ese compa, pues ahí se va viendo las influencias alemán-italianas. Sí, ahí tienes razón, la verdad. Sí. Bueno, porque él mismo lo dice, ¿no? También no es como que me lo deduje con bueno, de aquí ya no me parecieron tampoco muchas cosas como importantes de comentar en el primer capítulo. Además eso del rastreo y también la diferencia entre la ciencia matemática, el silogismo matemático, por lo tanto, y también el principio de la física, ¿no? Que la física se ve deficiente
conforme a la matemática, porque la matemática trabaja con la forma separada de la materia y la física siempre trabaja con la materia en conjunto con forma, o sea, la materia con movimiento, o bueno, pues materia, movimiento, same shit, no, o sea, una le es semejante a la otra cosa, y pues a la materia solo, tú para hacer un juicio matemático solo necesitas captar la esencia de la cosa, ¿no? O sea, meter a la cosa dentro de una causa formal, pero en el juicio físico, ya estoy confundiendo eso de los juicios otra vez, ¿no? En el silogismo físico, tú lo que tienes que hacer es como atenerte a todas las causas que atraviesan el devenir, que no solo es la formal y la material, sino la motriz o la eficiente y la final. Entonces ahí vamos como delimitando qué onda con la física frente a otras ciencias, ¿no? Y que pues junto con la metafísica, con la matemática iría la metafísica, ¿no? Ahí de la mano. Aunque quién sabe si en tanto dar cuenta de las otras causas, pero sí que la causa formal siempre tiene una jerarquía mayor, como habíamos visto. ¿Qué más con esto? Nada, aquí también pues la justificación de que por qué tiene un lugar más débil frente a la matemática, la física, y es que la física trabaja con cosas que no son estáticas, sino que están en movimiento y por lo tanto no podemos hacer afirmaciones científicas de esas que decía Aristóteles, que lo científico tiene que versar de la cosa en cuanto a una propiedad que posee siempre, y no a una propiedad que solo posea accidentalmente. Y lo que pasa con la física es que como en tanto devenir, pues como los fenómenos físicos solo tienen propiedades como de tendencia, o sea, que siempre tienden a un lado, pero que no necesariamente tienden hacia eso, ¿no? Y es como por eso el lugar medio débil que le da frente a otras ciencias como la metafísica y la física, y la matemática, perdón. Y ya nada más, ¿qué más? ¿Qué más con esto? Pues cómo se encuentra, en qué lugar tiene el discurso físico de la física o de las ciencias de la física frente a, a otros, ¿no? Porque no puede dar una demostración tan rigurosa como la matemática, pues la matemática hace demostraciones de objetos estáticos y que nunca cambian, entonces puede hacer demostración rigurosa. Pero y el otro como contraste es la retórica, ¿no? Que no necesita demostrar nada rigurosamente, ¿no? Dice, es el testimonio de un poeta cualquiera. Entonces, ¿cuál es que la física se encuentra como en un punto medio entre ambas cosas, ¿no? Porque su demostración se ve como rigurosa, pero no, no tanto como las matemáticas, porque no tiene ese por su objeto, pues que no es estático, sino que está en movimiento. Pero sin embargo es ciencia por el método que es la dialéctica, que es lo que sí. Pero pues igual ustedes qué comentario tienen de esto, ¿no? Si tienen algún acerca de la primera parte, que ahora sí hice mi hojita y ya puedo ver dónde ando. Ajá, pues nada, no sé si ustedes tengan un comentario. Sí, Javier. Es muy interesante el papel que le da como tal a la física porque creo que choca mucho con nuestra perspectiva contemporánea, ¿no? De la física como pues casi que absoluta, ¿no? La encargada de dar cuenta de nuestra realidad y que permea tanto por ejemplo, la astronomía y que al mismo tiempo la astronomía nos permite como vernos desde un principio o vernos hasta un posible final. Entonces se hace muy interesante cómo la pone como en un punto intermedio entre algo retórico, como desde las suposiciones, y algo meramente ya formal, ¿no? Como las matemáticas, como ajá, sí, como unas leyes matemáticas, a diferencia, pues, de... Uh-huh. Sí, sí, pues es algo medio extraño, ¿no? Porque nosotros pensamos en esa física cuantitativa, ¿no? De orden como de principio de ley, donde pues ciertas como leyes físicas se siguen
bueno, ciertos fenómenos físicos, o sea, que tienen movimiento, se siguen de ciertas leyes, ¿no? Como pues, no sé, las leyes de Newton, no sé, yo no sé de física moderna, pero, o sea, sí percibo como el valor cuantitativo que tiene la física actual. No sé si tú le dices a un físico, supongo que no a alguien que piense que la física cuántica sea demostrable y verdadera, que las leyes son siempre, como que siempre ocurren, o sea, que sí existen las leyes, pues supongo que te va a decir que eres un idiota, ¿no? O sea, que siempre existen. Pero digo eso de que de que a lo mejor con la física cuántica cambian, ¿no? Porque, no sé, ahí alguien me dijo que a lo mejor puede no ser siempre, sino que ocurre, que siempre puede haber esa combustión instantánea, ¿no? Acá, no sé, yo tampoco sé de eso, ¿no? Tengo cosas que no sé, pero supongo que debe haber algunos reaccionarios todavía a esa física como de cuantificación. Pues sí, nosotros tenemos acá la física cualitativa. Con la fisiología pasa algo parecido. La tabula rasa era considerada ser fisiología en los tiempos de Locke. Pero ahí, ¿cómo es fisiología ahí en ese sentido de la tabula rasa? Pues se supone que estaba proponiendo ahí cómo es que se estructuraba bueno, no la cognición, porque ellos no saben la cognición, ¿no? La razón o la mente, yo qué sé. Ajá. Pero, pues él sí decía que tenía como un sustrato a la verga, ¿no? Sustrato, o bueno, que tenía como una dependencia ahí pues ahora sí que del desarrollo no del infante, pero pues ahora sí que la razón está esquematizada por ciertas cosas que quién sabe qué sean, que están estructuradas fisiológicamente, ¿no? O sea, que es una estructura inmanente pues al cuerpo humano, la razón. ¿Cuánto, O bueno, cuánto le quisieron ver a Hume si nomás dijo lo del mendigo cisne y la tabla rasa? ya sé. No era big deal. Pues precisamente eso de fisiología, por eso el Kant se refiere a Locke como Sí, cierto, sí, pareciera que este problema se iba a resolver con una fisiología del entendimiento. Pues que literalmente era fisiología en esos tiempos. Eso está muy cabrón, ¿no? O sea, hoy día, pues yo qué sé, la vejiga, ¿no? O sea, no. Pues por definición, lo que es fisiología, al menos hoy día, no sé si pensaran lo mismo y en base a eso se pusieron a hacer fumadas ahí empiristas. Eh, o sea, hoy día se entiende fisiología como el estudio de los procesos del cuerpo, ¿no? Básicamente. O sea, cualquier proceso que se dé en el cuerpo es fisiología. Y pues si la razón humana se puede entender a través de una tábula rasa que quién sabe dónde diablos esté, pues está en un proceso, ¿no? Del cuerpo, la razón humana, ¿no? Y ya. Pero eso era fisiología en ese tiempo, ¿no? Y nosotros entendemos ya otra cosa por física, ¿no? Y fisiología sí, también. sí. Pues cómo van cambiando lo que dicen estos personajes, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, igual, si tienen ahí otro comentario, pueden hacerlo, ¿no? En relación pues, al lugar de la física dentro del corpus aristotélico, ¿no? Y también, pues, de las razones de Aristóteles para seguir como el programa, ¿cómo decirlo? El programa investigativo que él mismo siguió. Entonces, creo que son 3 secciones. Así, Iván. Dale. Yo nomás quería rescatar algo que ahorita que estaban hablando me acordé. Que lo había como medio pensado en la lectura. Que cuando empieza a hablar de esta parte de la cosmología y de la física, lo conecté ahorita con lo que están hablando del intelecto, ¿no? Me acordé mucho de Anaxágoras. Anaxágoras hablaba mucho de un motor también, o sea, no decía la palabra motor en sus fragmentos, pero hablaba de un operador. Es un operador que tenía un movimiento en el cosmos. Y este movimiento es lo que generaba un intelecto entre nosotros. Más que nada por... tampoco lo sé decir muy bien, pero era alrededor de una mezcla como homogénea entre el Sí. cosmos. Pero yo me acordé en la lectura porque me conectó un poquito, obviamente, con lo del motor inmóvil de Aristóteles. Pero cómo es que esta parte física
que luego vamos a ver con Aristóteles claramente, cómo es que esta parte física puede funcionar estos dos motores, ¿no? Tanto el de Anaxágoras como el de Aristóteles, con el intelecto, porque ambos utilizan la palabra nous. Pero pues Aristóteles también. La palabra nous. Para referirse al primer motor. Ah, no, pero habla del intelecto. Ah, sí, pero ese no trae. Bueno, es similar la acepción, ¿no? O sea, la acepción es como de la dimensión intelectiva. La forma de nous en Anaxágoras es movimiento de este motor, de este motor homogéneo, es igual al pensamiento. Mientras que en Aristóteles sería más el nous es lo que nos permite entender este motor. O sea, es como al revés, ¿no? Van al revés. Ahí está como la contraria de lo mismo que se utiliza. Uh-huh. Pero nada más era eso. Sí. Es que ahí es como ¿cómo se dice? Como la homoiosiste, o sea, que uno por naturaleza se parece a la divinidad, ¿no? Pero ya si quieres parecerte a un cerdo, pues es tu pedo, ¿no? O sea, esa es la cadena del ser también. Que uno participa del nous y pues Aristóteles no le dice nous al primer motor, pero sí dice que trabaja con la inteligencia, ¿no? O sea, same shit. Entonces, sí, aunque no recuerdo en qué parte de la lectura parece, pero hay que darle, creo que en el final nos pero bueno, ahora sí que, ¿cuál es el método, el mendigo método de la física, no? O sea, ¿por qué se encuentra dentro del un punto intermedio entre la demostración muy rigurosa y la demostración pues muy pobre de la poética, ¿no? ¿Cuál es ese método, no? Porque acuérdense que, bueno, aquí la pregunta es, como vimos al principio de ver el otro día, el lunes, la ciencia o el discurso apodíctico tiene que ser científico, ¿no? Para hacer ciencia, básicamente. Es medio tautológico, ¿no? Pero ya saben ustedes lo que tiene que tener el discurso apodíctico para hacer ciencia. Entonces, si lo que hace Aristóteles en la física es apodíctica o qué cosa es, pues esa es la pregunta. O sea, que si está dando cuenta de un fenómeno, está dando cuenta de la causa de un fenómeno y está dando cuenta de, ¿cuál era el otro principio? De una causa anterior al fenómeno. Y bueno, varios principios, ¿no? Entonces, si lo está haciendo de manera apodíctica o no, esa es la cosa. Es la cosa. Que pues el título nos lo dice, ¿no? La dialéctica, que no es lo mismo que apodíctica, sin embargo, puede ser apodíctica, puede aparecer un filosofema en la apodíctica, ¿no? Que vimos que si era un silogismo apodíctico. Entonces, nada, voy a ver qué tengo para comentar. Pues nada, esto de que, bueno, es que esto ya lo vimos, ¿no? De lo de acerca del camino, del Jodos, del método que sigue una ciencia para conocer su objeto. Entonces, ¿cuál es el camino que sigue la física para conocer su objeto, ¿no? Que lo que va a hacer es que primero parte de realidades existentes que se dan en la sensación. O sea, que los objetos sí existen, no como en Parmenides, ¿no? Que la realidad como, ¿cómo se dice? Como aparente no existía, o sea, la materialidad no existía, solo pura forma, y no solo forma, sino una forma, ¿no? Que era el ser. Entonces, el conocimiento de los principios en física siempre va a derivar de lo sensible, ¿no? Que pues es una de las pues, motivos por los que Berti lo acomoda primero que la metafísica, ¿no? ¿Y qué más acá? Aquí una curiosidad ahí con el lenguaje, ¿no? De qué significa el lenguaje para Aristóteles. Ahí la anoté. Porque, pues en la dialéctica, bueno, en la dialéctica, uno de los usos de la dialéctica era ponernos de acuerdo con los términos que
los términos que pueden ser equívocos, ¿no? Me acuerdo que, bueno, en la lectura anterior, en la última parte, venía un apartado que decía usos de la dialéctica, y uno de ellos era ¿no? De que los sofismas muchas veces son términos equívocos que hacen que uno se confunda. Entonces, la dialéctica sirve mucho para dar cuenta de que las palabras no sean equívocas y que todos tengamos un mismo significado por el término que estamos utilizando en la dialéctica. Y pues nada, eso era como en referente a esto, ¿no? De qué coño era el lenguaje para Aristóteles, que es una precomprensión de la experiencia, es decir, de las sensaciones, ¿no? Y quién sabe. Pues nada, aquí avienta la bomba, ¿no? O sea, es dialéctico, o sea, lo que va a hacer Aristóteles en la física es dialéctico, que empieza aquí, ¿no? Que empieza básicamente por, pues también es como muchas de las formas en las que empieza Aristóteles los libros, ¿no? O sea, de que primero hace como la filosofía de la historia, o sea, de cómo, bueno, no la historia de la filosofía, pero de cómo van pues emergiendo ciertas opiniones y entonces las opiniones las vas refutando y vas dialogando con ellas. Y pues la primera opinión que va con la que va a ser dialéctica, que aquí está, o sea, la dialéctica es, pues es con un muerto, ¿no? Ese es el problema, que el muerto ya no puede responderte, pero recordemos la sendoxa, ¿no? O sea, ciertas premisas que uno tiene son reputadas, o sea, tienen una reputación que todos pueden reconocer, que no necesariamente pues necesita revivir Parménides para seguirnos el diálogo, ¿no? O sea, nosotros podemos seguir, o sea, más bien ahí el diálogo que termina porque llegamos a un, bueno, lo voy a decir después, ¿no? Pero llegamos a un principio de tercer excluido donde cuando una premisa no es en cuanto tenemos dos premisas y una premisa es refutada por tercer excluido, la otra es la verdadera. Entonces lo que va haciendo Aristóteles cuando va refutando y refutando con dialéctica, más bien va a empezar haciendo dialéctica, la física, en primer lugar con los eleatas. ¿Y por qué los eleatas? Que bueno, los eleatas son Parménides, Zenón y Meliso, y no sé si otro, Genófanes, luego lo ponen, pero hay discusión, ¿no? Luego dicen que no es tal. Pero principalmente, pues, Parménides y Zenón. Y Meliso ahí también. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí a lo mejor me separo un poco de la lectura, ¿no? Porque lo tengo ahí más en el NUS que en la, ¿cómo se dice? Que de manera científica. Pues empieza con los eleatas porque necesita, antes de empezar a hablar de los principios de su ciencia, los eleatas y la dialéctica que tiene con ellos le sirven para, antes de empezar eso, dar cuenta de si la ciencia de la que está hablando es posible. O sea, está haciendo dialéctica para llegar a los límites de la posibilidad de la física, a ver, ¿cómo sería kantianamente? De la física de las posibilidades de la física como ciencia, los límites de la física como ciencia. ¿Y por qué? Pues porque si la ciencia, si la física como principio tiene pues los objetos del devenir, o sea, que hay objetos que se dan en un devenir, entonces son los que tiene que dar cuenta las causas la física, pues deben existirnos los objetos del devenir. Entonces hay que responder a los eleatas, que básicamente lo que decían es que no existía tal cosa como un devenir en esencia, sino que era pura apariencia. Entonces, pues va a ser la primera refutación que va a ser, ¿no? Que realmente como que va saltando mucho, ¿no? Ya no sé dónde, por qué ponen dislike. Es que yo le voy más a los eleatas que otra cosa. O sea, tú eres listo. Nah, no, pero es que no se me viene a la mente ahorita que estaba leyendo este libro, que es a ver, quizá que no se me caiga el agua, que es de Nagarjuna, del pinche budista ese, y el vato dice que hay dos verdades, que es parecido a lo que está diciendo, a lo que dicen los eleatas. No los he leído en mi puta vida, he leído el Parménides, pero sé lo que dice Parménides, pero no en boca suya, pues en boca de otros, ¿no? Pero
o sea, el Nagarjuna enuncia que hay dos verdades, ¿no? O sea, él, por ejemplo, en base a esta lógica que trae, rechazan el lirismo público, es cierto, es cierto. A puerta cerrada yo soy lista, pero, por ejemplo, estos vatos no podrían dar cuenta de la física porque, por ejemplo, o quién sabe, capaz si tienen un sistema métrico distinto y ahí, no sé, medicina china, ¿no? Pero, por ejemplo, el Nagarjuna dice que mm, al haber dos verdades, que es, por ejemplo, la convencional y la absoluta. La convencional es, por ejemplo, eso de que, yo qué sé, de que los entes, o sea, bueno, que hay cosas ahí, pero que realmente nada más hay una, ¿no? Y es la vacuidad. O sea, la verdad absoluta es la vacuidad y lo vacío. Y decir que algo está vacío es simplemente dar cuenta de que no es sustancial, pues, o sea, no existe por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, un árbol, ¿no? Da el ejemplo de un árbol, y dice que, pues, el árbol, la semilla no es el propio retoño de sí misma, ¿no? Ocupa de aire, tierra, etcétera, ¿no? Pero, pues, no sé, yo le voy más a los del... A ver, pero dice que son dos verdades, ¿no? ¿Por Ajá. qué no sería? Es que, por ejemplo, bueno, yo capaz sí hice yo la hermenéutica solo, ¿no? Bueno, o lo sinteticé en mi cerebro. Me recordó, ¿qué hice? Jorge. Razón objetiva. A ver, pues ahorita lo comento. Puede ser, porque por ejemplo, bueno, es que también la verdad, no lo dije, ¿no? La primera, la absoluta es el vacío, ¿no? Y la otra, la convencional es, por ejemplo, las formas, ¿no? O las cosas que hay, o el tú, el yo, el mí, o sea, el decir esas cosas, como es, hasta las palabras son convencionales, o sea, se van a la chingada literal en el diálogo, dicen que la afirmación todo está vacía. O sea, dijo, yo ahí ya me explota la cabeza, ¿no? Ya no entiendo nada, pero pues es un juego de lógica también, ¿eh? De hecho, el texto es pura lógica. O sea, si no sabes lógica, no la armas. Y por eso yo no la armé y lo dejé a la mitad. Pero, No. pero si son dos verdades, Ajá. ¿what? ¿Por qué una sería falsa y otra verdadera? Es lo raro, ¿no? O sea, bueno, dice que es verdad en tanto que sirve. O sea, la primera verdad es pragmática, Ah, porque nos sirve para relacionarnos, como el tú, yo, el mí, etcétera, las palabras, las cosas. Pero la otra es la absoluta, ¿no? O sea, aunque exista la primera bueno, que la segunda refuta la primera, la primera sigue sirviendo para dar cuenta de la segunda, ¿no? Por eso la consideran verdad, ¿no? No sé, está muy raro. Pero bueno, me recordó eso, por eso le di dislike. Y yo le voy más a estos güeyes que a que sí existen las cosas. Ok. A ver, tú, Javier, ¿qué es eso del Horkheimer? Yo no sé qué anda con eso del Horkheimer. Ah, sí, es que estos días, por la semana pasada, leí un poco sobre la crítica a la razón instrumental, ¿no? Entonces, antes de llegar a la razón instrumental, primero hace una distinción entre la razón objetiva y la subjetiva. La subjetiva es la que atribuye como a modelos platónicos, donde hay una suerte de acontecimientos regresando a la conversación primero y que existen y que son ajenos al ser, ¿no? A las personas. Y ya la razón subjetiva nace ya después de la ilustración y con la, ¿cómo se llama? Con el calvinismo, el empirismo y todo este rollo sobre de que esta razón más que ser universal o es universal, más bien depende voy a poner esas palabras a falta de unas mejores, de la interpretación o de la voluntad del individuo. Me recordó mucho también como la fenomenología, ¿no? De cómo esos fenómenos suceden y es a través como de los sentidos, ¿no? Que somos capaces de acceder a ellos. Pero además que como plantear dos tipos de razón, Horkheimer, lo que hace es como hacer una distinción histórica de cómo se fue dada. Y esta razón objetiva también se ve un poco como fundamentada por el carácter religioso de la Edad Media donde existía esa verdad y según esa verdad que parte de una deidad es absoluta, ¿no? Y ya con el humanismo y todo este rollo como que cambia, pero repito, es más histórico, yo lo veo como algo más histórico que como un paradigma filosófico. Ya la razón instrumental sí lo es, ¿no? Pero esto es más histórico. Sí, es que ese análisis es más histórico, pero pues yo sí lo veo como un problema, ¿no? O sea, siempre ha estado eso del ser aparente y el ser verdadero. O sea, no cambia. Eh, pero bueno, ¿qué te diría Aristóteles? Te diría, abre los ojos, hijo, si puedes ver que una planta crece, sí existe el movimiento. Ahí está, no necesitas nada más.
pero ahí no hay dialéctica, esa es la cosa, ¿no? O sea, sí, si no el caso, si no hay, o sea, el método tiene que ser dialéctico, ¿por qué? Porque uno no puede afirmar, si la planta cambia, existe el cambio, porque no es una demostración del cambio, pues, o sea, no es una apodíctica. Entonces, quién sabe cómo sea el método apodíctico de la física, ¿no? Pero el método dialéctico es, me voy a ir con los eleatas y voy a llevar al máximo sus premisas de que el movimiento no existe, y entonces cuando lleguen a aporías los voy a destruir con mi tercer excluido, ¿no? Que es que el movimiento sí existe. Así es hasta ahorita, ¿no? Eso va a pasar con Aristóteles. ¿Cómo lo hace? Pues realmente no lo tenía pensado explicar, porque también cuando lo hice dije, está bien difícil. Mejor cuando leamos la física, ¿no? Pero pues, lo hace con la noción de sustrato que aparece después, que básicamente es que el ser y el no ser, que es la materia y la forma, no se da, bueno, perdón, la, la transición de materia a forma, que podría ser no ser, no es, no tiene como una sustancia, ¿no? Sino que se dan en un objeto, que el sujeto es el sustrato. Y la materia que sí tiene potencialidad real, por lo que no es no ser, se transforma en la forma que también está en ser. Entonces, ahí es como una explicación bien pobre, ¿no? Porque si existe el movimiento y no es una cosa aparente. Pero ahorita en cuanto a la lectura, cómo va, nada más podemos dar cuenta de cómo va a proceder Aristóteles, ¿no? Primero vamos con los eleáticos y de un principio, ¿no? Que es que, bueno, aquí sí lo hace ahí medio vago, ¿no? Que es que, en primer lugar, pues si los eleatas no tienen, para ellos hay solo un principio de las cosas y no hay multiplicidad. Pero aquí viene como un medio contraargumento, ¿no? No sé, pero ya ni me acuerdo dónde es, pero aquí sí lo puse, ¿no? Pero el principio siempre tiene que ser el principio de algo, ¿no? Que es lo que te decía, ¿no? Que narración siempre es narración de algo, no puede haber narración ex nihilo. Entonces sí existe, o sea, hay algo que existe de lo cual podemos narrar, de lo cual hay movimiento y ya, y que percibimos, pues, pero algo tiene que percibir la percepción, y algo tiene que narrar la narración para que sea una cosa y la otra sea pues, lo suyo, ¿no? Si no, no habría nada, pues, o sea, también, como digo, cómo eres, hay en activismo y hay parmenides, el ser parmenidio en una misma, como posibilidad de teoría, pues ahí no sé, ex nihilo nil fit. Ajá, o sea, es que si tú quieres eh, dar cuenta como de que no hay, de que solo hay principio, pero no hay algo de lo que es principio, pues es una ex nihilo, ¿no? Y si quieres hacer una narración sin narrar nada, pues es una ex nihilo. Que pues básicamente eso era lo que podían hacer los poetas, ¿no? Que es que pues con la musa podían crear cosas sin saber de lo que estaban hablando, ¿no? O sea, Homero podía a través de la gracia de la musa empezar a escribir acerca del mantenimiento de un barco y de muchos barcos, y él nunca haberse subido a un barco, ¿no? Eso es lo que te da la potencia como de la divinidad, pero pues esas son otras cosas. Que tú así como, Como el Homero. sí, pues tú eres Homero, bro. A ti te posee la musa del no sé, en activismo. Pero sí, no, eso con lo de Parmenides, ¿no? Entonces es como esa racionalidad dialéctica con la que va a empezar a marchar. Bueno, es con la que va a empezar a marchar la física de Aristóteles. Luego, ¿qué más? Sí, pues da esto de que antes de ver las causas de la física, primero hay que ver la física como posibilidad, la posibilidad de la física como ciencia. Entonces, de eso le sirve los eleatas, pues, que como ellos dicen que no hay movimiento, pues uno puede agarrarlos para desarmar su premisa
Y entonces que el tercer excluido sea que sí existe el movimiento, por lo tanto sí existe la física la física como ciencia posible, pues. Y pues es como empieza la dialéctica, ¿no? Eso me hizo muy bueno, ¿no? O sea, muchas veces siempre pensamos antes en dar cuenta de las causas, en vez de hablar de si tal cosa es posible, de si tal ciencia es posible, ¿no? Como el doc quiere hacer con la historia, ¿no? De ver si es posible la historia como ciencia. Entonces, ¿qué más? Entonces, así va a empezar. Después sí aparece esto de cómo desacredita los eleatos, pero viene después. Que sí, ¿no? O sea, que el problema de los eleatas y de Zenón específicamente no es dar cuenta de fenómenos físicos, sino que está haciendo una investigación acerca de la física y de manera poética, ¿no? O sea, está dando cuenta de que si tú quieres seguir el camino del no ser, de la apariencia del movimiento, vas a llegar a una aporía. Entonces, pues más bien lo que va a hacer Aristóteles es voltearla, ¿no? Si quieres irte por el camino del ser, hay aporía. Entonces, eso es lo que va a hacer Aristóteles. Me parece así como muy genial, ¿no? De eso. De voltear a ver a sus antecesores y no, nada más como luego se dice, como que los usa para hacer su filosofía, pero tiene un sentido, pues tiene un sentido dialéctico, pues con el que hay que proceder para el quehacer científico, según Aristóteles. ¿Qué más aquí? Sí, pues dice que lo que haría este es mi comentario, ¿no? Que igual, como vimos, la dialéctica siempre tenía un orden diferente, como de carácter científico frente a la apodíctica, que la dialéctica tenía que ver más con la discusión, pero en cuanto le metes tú principios de los perihermeneias, de los de interpretación, que es un libro del organón de Aristóteles, que son, por ejemplo, el principio del tercer excluido. Entonces ahí hay ciencia, pues ahí es donde lo dialéctico puede tener un carácter apodíctico, que es esto que dice aquí, que la definición, o sea, dar cuenta de la esencia de una cosa, de la causa de una cosa, se va a dar cuando la aporía se resuelve. ¿Y la aporía cuál es? Pues que el movimiento, la posibilidad del movimiento. Entonces, cuando tú resuelvas eso a través de la dialéctica que es posible, se va a dar la razón apodíctica, que eso parece también increíble, ¿no? O sea, la conexión que tiene la dialéctica para ser apodíctica. Está como fascinante. ¿Qué más? Que luego me acuerdo que en una clase de primero me dijeron que la verdad no se podía encontrar en el diálogo, pero yo les decía que sí, no me creían. Ahorita que se pongan a leer Aristóteles, ¿no? Pues la aporía consiste en esto, en desarrollar las aporías a fin de discernir más fácilmente lo verdadero y lo falso, que es la función que tiene la dialéctica dentro de la filosofía, que apareció en el anterior capítulo. Skip. Pues sí, aquí está dando cuenta de que, bueno, en este párrafo, no creo que dice, pero yo noté que esto era como la forma en la que procedía Aristóteles para hacer dialéctica con la física, ¿no? O sea, que primero es que pues tú expones diferentes hipótesis o premisas acerca del fenómeno, que en este caso es la posibilidad del movimiento. Y después, pues llevas al máximo cada una, por un lado una, por el lado otra, al máximo de sus posibilidades como premisas, hasta llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce esta aporía, ¿no? Que es que pues queda en contradicción la premisa que se decía en un principio cuando se desarrolla. Y de esa aporía, pues se queda
como correcta o verdadera la tesis opuesta, ¿no? Que es la que no concluyó en aporia. Y pues aquí pone esta imagen, ¿no? Esta imagen del juez que suele aparecer mucho en cosas de filosofía, que pues siempre hay un juez que como recuerden que la dialéctica en tanto, ¿cómo se dice? En tanto endoxas, pues requieren la participación de un público, ¿no? Entonces, pues en este caso el público somos acá los lectores, o también los dialécticos podríamos ser. Entonces siempre hay un juez que da validez de esa, de que la dialéctica o de que la llegada del tercer excluido o de una premisa que se mostró falsa y en cambio se demostró otra verdadera, pues pues tiene la validez que, pues, que parece tener. Entonces, es eso. Para tomar ahorita, ¿cuál ustedes pueden comentar? Salven. Salven la sesión. Pueden comentar algo que no sea que el movimiento no existe. Nada, si llegamos ahí, a lo mejor queda más claro. Y también pone que esto sería como ya que a lo mejor no es muy dialéctico tampoco, ¿no? Y no te lo vas a creer, Sau, pero que el método de la física pues siempre va a ser partir de fenómenos, y un fenómeno es una cosa que se presenta en los sentidos. Entonces, pues esa cosa tiene que existir para poder hacer ciencia de la física, bueno, ciencia física. Entonces, no habría tal cosa como física si no existen las cosas, pero como sí existen, pues sí hay física. Ese es el razonamiento, ¿no? Hasta ahorita. Pero no solo son las cosas que existen en la sensibilidad, sino también las opiniones que los filósofos o los interlocutores anteriores han tenido acerca del fenómeno. Eso también es objeto de la física, según Aristóteles. No solo las cosas sensibles que tenemos enfrente, sino lo que han dicho de las cosas sensibles otras personas. Y entonces podemos hacer apodíctica de ambas formas, ¿no? O sea, del fenómeno y del fenómeno sensible y también del fenómeno, pues, endoxático, ¿no? De la, ¿cómo se dice? Del otro interlocutor, ¿no? O sea, hay que ser dialéctica. I like it. Glad you like that. ¿Qué es esto? ¿No? Completa la experiencia proporcionar los principios propios en torno a cada cosa. Y ya, pues eso te dice Aristóteles, ¿no? Que ese es como el significado que tiene que la noción de fenómeno en tanto pues, la cosa es sensible. Y luego está esta que dice que aparece en la ética Nicomaquia, que es que pues también los fenómenos, los fenómenos, pues son las endoxias de una persona, bueno, las opiniones de una persona cuando convive o cuando es afectado por el fenómeno. Entonces, es eso, ¿no? O sea, siempre cosas que tengan relación con el fenómeno, y el fenómeno nuevamente siempre es algo existente en tanto conjunto de materia y forma, en tanto participante del movimiento. Entonces, sí, ¿no? O sea, por un lado, el objeto de la física o como el principio metódico va a ser que nos referimos a tanto a lo sensible como a las personas que fueron afectadas por esa sensibilidad. O sea, es algo como compartido. Eso ya en cuanto a esto, así. Pues también que esto se ve como en su constante referencia al Parménides y a la dialéctica que hace en el diálogo de Parménides, que siempre busca como contestar contra doctrinas anteriores, y pues está esa célebre frase de Aristóteles que dice que soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Y ahí se resume todo. Pero escuché que alguien habló. ¿Quién habló? O eso fui yo acá
Modo, Fue el NUS. fue el NUS. Está hablando el NUS. No, es que en serio vi que alguien abrió el micro. O no sé. Tal vez ya tengo el cerebro frito. Pero bueno, ahí se cierra eso. Eso de la dialéctica como método son las voces de mi mente, ya sé. Ahí se cierra esto de la dialéctica como el método para la física, ¿no? O sea, ¿cómo lo sacamos? Pues tanto de la sensibilidad como de las opiniones. Entonces, no sé si ustedes opinan algo acerca de eso, pues hay comentarios y likes y dislikes. No sé, yo estoy de acuerdo. Las cosas existen. Ya di un giro dialéctico y ya estoy de Sí, acuerdo. nada más Pero que. ujú, Bueno, sí. No, no, te voy a iba a decir que decir, me recordó ¿no es la segunda meditación del Descartes? Que dice que él no puede provocar las cosas que suceden en el exterior, ¿no? O lo que siente, dice. No lo puedo provocar a placer, ¿no? El Iván es Pues me recordó eso, ¿no? Y pues o sea, hay cierto fundamento, ¿no? El vato está dudando de todo, ¿no? Pues ya Aristóteles se la adelantó, nada más que yo que sé, Descartes. O no, es que luego uno ve estas lecturas de Aristóteles y dice, pues, ¿por qué no estamos complicando si ya estos güeyes ya cacharon el pedo, ¿no? O sea, ya, ¿cuál Kant ni nada? Ya las cosas existen, güey, dejas de preocuparte, ¿no? sí. Duda de todo, menos de la matemática, pues a huevo, ¿no? 1 más 1 va a ser toda la vida 2, ¿no? Aquí en China, o sea, la matemática existe naturalmente, ¿no? La natural. Pero eso no es como una lectura ahí medio, a no decir lista, medio. Bueno, ¿Cómo se dice esto? Ah, cuando crees que nada más el yo existe. ¿yoísta? No, o sea, cuando no el yo psicoanalítico, con el psicoanálisis, sino cuando crees que solo la mente existe, pues algo sería lo contrario de positivista. Se llama. Ahí se me olvidó. Lo del Berkeley. ¿Idealista? Él es como el idealista, pero en modo extremo. Modo astral. No, no. Soy la puta de la ley. A mí también se me olvidó. Y siempre lo digo. Solipsista. Solipsista. Ajá. Solipsista. Ah, O sea, huevo, yo soy solicista, no importa si en Colombia donde Ya sé. qué bueno que se le trabó, ya, que se vaya. Abur. Ah, bueno. Es cierto. No. Nah, pero sí, Bueno, el solipsismo. es que esa es como una lectura solipsista de Descartes, ¿no? No Porque, manches, pues, todos bien trabados. y la tercera, y la res extensa, ¿quepa? Pues yo nada más me quedé en la segunda, yo no salí de la segunda, yo me quedé así idealista y no creo que exista nada, güey, así. Pero, no, o sea, me recordó más que, no, ni me dejaban terminar a la verga, pero, o sea, lo que quería decir era que me recordó eso, ¿no? Pues el vato está dudando, se supone que de todo, y pues ahí hay cierto fundamento, ¿no? O sea, ya lo había encontrado Aristóteles, nada más, watch your mouth, ok, pero, bueno, nada, me recordó eso ahorita, ¿no? Y está interesante eso de que, no sé, yo me quedé pensando lo del tercer excluido, dije, ¿en qué se podría aplicar como en fenómenos mentales? Dije, ya, o sea, hablando de cosas así, pues tal cual, pues está más pelada, ¿no? Pues tú dices aquí que... ¿De qué nos vamos a poner a pelear? O sea, ¿de qué nos vamos a poner a pelear? Aquí hay 2 plumas, güey. O sea, no hay nada que hacerle. Hay 2 plumas. Esté ciego o no, aquí hay 2 Plumoneidad. plumas. Plumoneidad. Es que hay 2 plumas, pero también hay 4, ¿no? Por la plumonidad. Oh, dime. Pero no, eso es que es lo sensible, o sea, siempre se parte de lo sensible y ahí siguiendo Descartes, pues hay 3 certezas, ¿no? La res cogitans, la res extensa, o sea, la extensión también es una certeza, no sé qué que hay objetos dentro de un plano posible que es la extensión. Y pues Idiosito. ya el lado idiosito, la infinito. Pero pues todas las 3 existen, ¿no? O sea, no es como para que nos rompamos la cabeza y pues ya, solo como admite la existencia, ya si quieres, pues la metafísica sigue después, ¿no? Pero who the fucking knows. O sea, como tal, Aristóteles, bueno, es que sí, ¿no? Aristóteles no habló como de fenómenos mentales, ¿no? O sí. Es que sé que tiene una frase sobre el sueño. Sí, tiene un tratado acerca de los sueños. Sí, o sea, sé que porque el Freud inicia la interpretación de los sueños con esa. O bueno, el extracto 7, que es el que recuerdo. No, creo que sí la inicia con ese, que es literal, que el sueño es la continuación de la conciencia, una cosa así, o del estado consciente. Ajá,
Sí, y sí, te dices sí. a la verga. Y pues en ese tiempo y hasta en el medievo, el Iván me podrá corregir, la gente tomaba los sueños como una cosa que, de la vida diaria, ¿sabes cómo? O sea, como que se seguía no sé cómo decirlo, o sea, como una cosa que está ahí. Sí, No, lo no, que no, decía no. Aristóteles es que el sueño es la última imagen mental que tienes en la cabeza. O sea, que como que si estás pensando en perros, pues sueñas en perros y ya eso es el sueño, Sí, no le muevas. la elaboración onírica es en base a eso, así dice Freud, que es lo último, tiene un concepto, no recuerdo cómo se llama, que es literal, que el sueño se apropia de lo último que vio el Ah, sujeto. pues se supone que los medievales veían los sueños como mensajes, ¿no? O Ajá, sea, no sé. Esto lo voy a decir desde lo que yo creo. No sé si ajá, sea verdad. Probablemente los sueños se veían como una intervención divina entre la vida diaria y el mensaje que hay dentro. O sea, es como un descifrar lo que se me pone enfrente. O sea, ujú, es diferente como el milagro, ¿no? El milagro sucede por obra divina, pero el sueño es una interpretación que se debe dar gracias a la interpretación, digo, a la... ¿Cómo se llama? La intervención divina. Entonces, por ejemplo, lo que dicen, si yo soñé en un perro, es porque veo un perro, pero ¿cuál es el mensaje que Dios me quiere dar de este perro? ya. Y otra cosa es el perro y mi perro, ¿no? O sea, la imagen que tenemos como de un perro que vemos en la calle, lo que es, y luego lo que es mío, ¿no? No de propiedad, sino de que es parentesco mío, pues mi mascota. Ok. Algo así es como lo que en algún momento, cuando investigué acerca de todo ese tipo de cosas, se veía, ¿no? Porque los sueños en realidad eso es algo como muy... creo que entra más en lo místico, creo, dentro del Pues que medievo. Está o muy sea, yo raro. yo lo veía como, o sea, al menos a mí me confirmas como mi idea que en algún momento leí, que era de que literal lo veían como una cosa de la vida, que está, ¿cómo decirlo? Es que está en la vida diaria, ¿sabes cómo? O sea, nosotros lo vemos como, no sé, por ejemplo, yo que estudio psicología, en la etapa REM es donde cuando sueñas y simplemente se está consolidando la memoria. Y Mm. precisamente eso que dice Aristóteles no pierde sentido si tú empiezas a hablar de cómo se consolida la memoria, pues lo último que viste o lo que viste en el día, pues precisamente a veces sueñas con eso, ¿no? O a veces sueñas con cosas que ni al caso, ¿no? Pero se supone que al menos el cerebro está haciendo eso, ¿no? Está consolidando la información, supuestamente, ¿no? Y pues, de cierta manera, pues uno ya nada más ve los sueños. Bueno, depende de qué tan pirata estés, ¿no? O sea, tengo amigas que se creen las místicas y pues si dicen, no, soñé con mi ex, y pues, ay, pues ahí ya tendrás tú si quieres andar con tu ex o no, ¿no? Si fue una revelación mística o qué pedo, ¿no? Pero, o Sí, es sea, que en la mística lo que se dice, por lo menos en la antigüedad con los círculos órficos y ujú, los mistéricos en Grecia, es que pues, lo que se desplegaba en el sueño era la, la esencia o el alma. Que el alma ok, no era algo que estaba como en la vida eh, consciente, sino en la inconsciente. Y a la- pues también en la meditación y todas esas cosas, pues es donde se da como el encuentro con el ser ese que dices del Nagarjuna. ¿Cómo se llama ese? el Nagarjuna, sí, el El Nagarjuna, Nagarjuna, de que sí, sí, pues güey. lo que hace la esencia de todo, ¿no? Que no es el vacío, pues Ujú. Pues sí, sería es que, por ejemplo, eso lo llaman como lo ponen como ello, o sea, no ello freudiano, sino como pues una tercera cosa que está ahí atacándote, ¿no? O sea, o no atacándote, pero haciéndote mover, o sea, no eres tú, ni la cosa que estás viendo, porque por ejemplo, yo qué sé, un oso te hace moverte a ti, ¿no? O sea, o a veces tú actúas por voluntad, ¿no? Eh, Dice que es una tercera cosa que está simplemente, no sé, por ejemplo, al menos en las artes zen, ahí se ve muy reflejado, ¿no? O sea, en la arquería, en lo de los samuráis, como, no sé si te acuerdas del texto que leyeron con Felipe de los samuráis, de que pues, el mejor samurái es el que no tiene espada y ahí te vuela la cabeza, ¿no? Porque es que sí, verga, entonces cómo me defiendo, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? O sea, como dejar de pensar en el otro y en ti, ¿no? O sea, ya me puse la otra dicotomía, moda, ¿no? pues. Ajá, pero Sí, ajá. pues ya nada más para cerrar, aquí está esto del Aristóteles. A ver si sale ahí luego la cita, es la 149, a ver, voy a buscar en el drive. Sí, es en el de del Parva Naturalia. Parva natural, ok. Y ¿cómo se dice? Y sí, pues por eso los místicos siempre tienen como estas prácticas de la ritualidad, del éxtasis,
del sacrificio y todo eso, porque pues es como la activación de un estado inconsciente, ¿no? Donde se ve reflejado, se disuelve la barrera entre el yo y el otro, pues. Y ya nada más era eso acerca del misticismo. Pero ya volvemos a lo que sí existe, ¿no? A las cosas verdaderas. Por eso digo, o sea, mi cuestión inició así, ¿no? O sea, Aristóteles en alguna parte habla como, o dar cuenta de estados mentales. O sea, porque sé que tiene el tratado del alma, ¿no? Pero ahí está hablando como en un sentido más, no sé decirlo, como de describir, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está hablando del alma vegetativa, que así la llama Tomás de Aquino. También Aristóteles. Bueno, vegetativa, así, austral. Ajá, sí, es que es todo eso de la fiebre o todo lo que te hagas entrar como en un estado inconsciente es donde se muestra, pues esa parte ahí que ve el Freud, ¿no? De lo inconsciente, donde se muestra una parte que tiene que ser estudiada también por la psicología, pues. No sé tú qué digas. No, no creo. No, yo sí. O sea, Pero sí. pero tú me dijiste una vez que la psicología era el estudio del estado consciente, ¿no? Ah, sí. ¿Sí o no? No el Ah, inconsciente. pues ahí está. Oh. Entonces, pues ¿ustedes para qué preguntas de cosas de inconsciente? Ya, Las crees. está bueno, ya, continúe. Pero ya, sáquete eso. Pero bueno, hicimos el Disney. Pero bueno, hicimos buen diálogo de lo de los sueños. Bueno, a ver qué vamos a hacer. Ahí a las 9:15 vamos a ver si acabamos, ¿no? Yo creo que sí, ya faltan unas cuantas cosas. Que básicamente es como, ¿cuál es el orden de ideas que ahora sí va a sacar de, pues de las dialécticas que va haciendo en la física? Que primero la hace con los jonios, con Empédocles y con Anaxágoras. Y de esto saca que, pues ciertamente hay como, o sea, porque todos pensaban en que, en el principio, ¿no? Que los eleatas pensaban en que no había principio o que no existía la física. Y entonces Aristóteles primero empieza con ellos porque tiene que dar cuenta de la posibilidad de la física como ciencia. Y ya después, ahora sí va a empezar a hablar de los principios de la física, ¿no? Y de ahí va a usar a eso para los jonios, los Empédocles y Anaxágoras, que son pues filósofos donde encuentra que hablaron, o sea, son filósofos que hablaron de que el movimiento sí existe, ¿no? Que lo tenían por existente y que no era una fumada. Entonces, pues de ellos saca que, pues algunos dicen que los principios son que los contrarios, como Empédocles, el amor y el odio y cosas así. Y, y pues unos dicen que son 3 principios, otros dicen que es un principio, pero pues el chiste es lo que va a hacer Aristóteles con todo eso, ¿no? Y pues va a empezar a hacer análisis lingüístico, como dice un poco más abajo. Que pues es esto de que, esto que estoy buscando acá en mis subrayados. Que pues si son 3 principios, eh, cuál era la contestación? No recuerdo. Eh, bueno, que los 3 principios deben suponer una sustancia porque un principio no puede ser contrario a otro, ¿no? Ese es como el principio de que saca haciendo dialéctica con ellos, pero es que es como ya nada más la idea que saca, pues no vemos la dialéctica porque casi no es tan importante. O sea, más bien la vamos a ver pues ya cuando lleguemos a la física, ¿no? Entonces ahí se ve nada más la dialéctica que hace con estos compas, ¿no? Que a mí, pues ahí la leo, pero digo, pues me espero a la física, ¿no? Ya para leerla bien. Pero entonces, pues, ¿cuál es la solución de la aporia, no? Si no puede haber ni un principio, ni dos, ni tres, ni la disolución del principio, pues, ¿cuál es la resolución de la aporia que va a hacer Aristóteles? Y dice aquí esto, ¿no? Que la solución es dada en el capítulo 7 del libro 1 a través del análisis lingüístico. Que, ¿cómo es esto? A ver.
pues ni lo dice, ¿no? Nomás lo menciona de que aquí está la solución, ahí luego te la digo. Pero dice, pues nuevamente no hay que ver el foco que tiene Berti, más bien ubicar la forma de racionalidad de acuerdo a qué argumentos aparecen, ¿no? Y pues aquí va a ser como la forma en la que hace la dialéctica en este caso, ¿no? Que pues en primer lugar es dialéctica y lo hace así porque pues es como no pues, puesta en escena, ¿no? Pero como la oposición, o sea, es hacer una oposición entre dos premisas. Ahí está o sea, dos premisas se refieren a un principio. Entonces, desde ahí ya está empezando con el primer paso de la dialéctica, ¿no? Que es a enfrentar dos premisas. Y luego la otra es que esas dos premisas no son sensibles, sino que vienen de pues dos filósofos, ¿no? Que pues en este caso es el mismo Aristóteles y es los eleatos, ¿cómo se dice? Pues Tales de Mileto, Anaximandro, lo que sea, pues los presocráticos que menciona. Y luego, pues en tercer lugar es que él disuelve, con razón trae ahorita en la calle, va ganando Colombia, pues no sé, no, pues está como que ahí súper bomba, ¿no? ¿Por qué es dialéctica en tercer lugar? Pues porque está usando el análisis del lenguaje o el mismo recurso del lenguaje para resolver las aporías. Entonces ahí está como la razón de por qué es dialéctica el método que está usando Aristóteles ahí, su justificación. Y pues lo menciona, que esto vamos a leerlo en la física el viernes, ¿no? Pero resuelve la aporía con esto de la privación y la degeneración, que es lo que les decía de que o sea, sí, no recuerdo bien, lo tengo bien vago, como la forma en la que Aristóteles resuelve la aporía. Pero tiene que ver con esto de que hay una fase del movimiento donde es privado, que creo que es en la materia, y una donde es completo, que es en la forma, pero siempre son, o sea, nada más que es como una forma anterior al movimiento. Y ya con eso. O sea, ahí está como como el orden de ideas que está siguiendo, el orden de ideas en cuanto a dialéctica que está siguiendo Aristóteles. Entonces, ¿qué más? Pues aquí está hablando de cómo llega Aristóteles al principio del tercero excluido y eso es todo. Aquí es como seguir exponiendo la aporía de los eleatas y pues aquí está la resolución de la aporía, pero la neta no le entendí aquí cómo la escribe Berti, la verdad, pero ahí la noté, que es gracias, en cambio, la distinción entre ser y no ser por sí y ser y no ser por accidente, o también gracias a la distinción entre ser y no ser en acto y no ser en potencia, Aristóteles resuelve la aporía salvando al mismo tiempo la experiencia y el principio de no contradicción. O sea, pues básicamente que se la rifó, ¿no? Como en resolver ese problema que a todos los filósofos posteriores les siguió atravesando, ¿no? Esto de la dicotomía entre ser y no ser. Y pues nada, que aquí la doctrina que está haciendo Aristóteles, pues con todo esto pues los conceptos que vamos a ver en la física de acto y potencia, el devenir, esto que les decía de la degeneración, la privación, lo que va a decir acerca del tiempo, del movimiento del primer motor, pues son gracias a la existencia de una dialéctica, ¿no? Es como lo que hace Bertino saber las razones, saber la forma de racionalidad que está operando en Aristóteles en ese texto. Pues aquí va a ser la dialéctica. Que pues ahí sí, pues, si hacemos eso que decíamos de definir bien la dialéctica, pues quién sabe si nosotros hacemos dialéctica cuando hacemos pues esas actividades abrimos el diálogo a la gente. Pues una dialéctica debería ser como algo más doloroso, más duro, ¿no? O sea, como que evidencien que tus opiniones fueron como, ¿cómo decirlo?
que tus opiniones refutadas, o sea, tus endoxas fueron refutadas, o sea, que uno acepte eso, pues es como que luego se ve en ridículo. Y si realmente existiera un diálogo dialéctico, pues sería así de doloroso y de penoso, ¿no? Ajá, sería una discusión de cabrones verdaderamente, que como dice pues la gente común, la gente en el imaginario popular, pues que es, te dicen tus verdades, cabrón, y ya es eso, ¿no? Pero pues más bien así debería ser la dialéctica y el proceso de llegar a una apodíctica a través de la dialéctica, pues, o sea, desmantelando esas hipótesis y pues que uno mantenga esa, como esa postura de que pues uno no es, digamos, dueño de sus hipótesis, ¿no? Sino que en la misma dialéctica que tiene con los otros se van generando. Pues sí, nuevamente también para no hacer como esa idea de el agón, ajá, es la idea del agón, ¿no? O sea, de que la razón, la razón apodíctica se genera en la dialéctica, que no hay creación ex nihilo, pues. Hagamos verdaderos círculos de diálogo, Aristóteles versus Nagarjuna. Ah, bueno, pero ahí pues, ni yo soy Aristóteles ni tú eres Nagarjuna, ¿no? Tenemos que traer a los dos expertos. Pero sí, eso sería una buena dialéctica, ¿no? Sería una verdadera dialéctica y no nada más conversar, como decíamos cuando estábamos hablando de dialéctica en el anterior capítulo, que era, se diferencia del conversar sí, versus Conrad.